Las convulsiones en bebés son descargas eléctricas no comunes, cuyas manifestaciones clínicas suelen ser variadas. Y su pronóstico dependerá de su diagnóstico y tratamiento, ya que de eso dependerá su evolución. En general, las convulsiones son una contracción involuntaria del cuerpo, especialmente de la musculatura. Y las convulsiones en bebés son descargas eléctricas no comunes que tienen un origen diverso, aunque en neonatos es recurrente que se presenten debido a lesiones cerebrales. Sus manifestaciones clínicas suelen ser variadas y se caracterizan por ser cortas, pero en un inicio frecuentes. Este tipo de convulsiones afectan alrededor de 1 a 3.5 por 1000 recién nacidos. Y es importante recalcar que las convulsiones son algo frecuentes durante este periodo de vida. Y es relevante decir que son de sumo cuidado, puesto que existe la posibilidad de que puedan causar daño cerebral. Cuando hablamos de convulsiones en bebés, estamos hablando de los primeros 28 días de vida para un recién nacido hasta las 44 semanas de edad, que es cuando existe ya el mayor riesgo de presentar crisis epiléptica. Es decir, los niños bajo 3 años son los de mayor incidencia de crisis y esta va disminuyendo a medida que incrementa la edad. Su origen comúnmente, y cuando hablamos de niños, es debido a fiebre elevada, infección, desmayo, traumatismo craneal, falta de oxígeno o por diversas toxinas. Existen diversos tipos de convulsiones en bebé, las cuales se distinguen según sus signos y síntomas, y estas son 4: clónicas, mioclónicas, tónicas y sutiles, las cuales a su vez se subdividen en focal, multifocal o generalizada. Las crisis clónicas presentan sacudidas rítmicas de diversos segmentos del cuerpo, y cuando hablamos de que pueden ser focales, multifocales, migratorios, pueden verse involucrados diferentes partes del cuerpo, y esto de modo simultáneo o en secuencias sin ningún patrón alguno. Es relevante decir que este tipo de crisis no llegan a evolucionar cuando los niños crecen. Las crisis mioclónicas en bebés se caracterizan porque estos tienen sacudidas bruscas, breves y aisladas de forma generalizada. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se puedan presentar de forma fragmentaria y errática. Este tipo de crisis pueden afectar al bebé durante más tiempo, es decir, hasta que éste crezca y esté en su infancia, lo cual se denomina como espasmos infantiles. Las convulsiones tónicas pueden ser focales o generalizadas, y estas últimas se caracterizan porque afectan al sistema nervioso central y se cree que se origina por una malformación en el tronco cerebral. No obstante, ambos tipos de crisis tónicas tienen como especificación que causan rigidez muscular. Las características de las crisis tónicas focales son que el bebé toma una postura sostenida, abrupta o lenta de las extremidades, de los ojos o el tronco. También es posible que deje de respirar o que sus extremidades tomen una coloración azulada debido a poca oxigenación de la sangre. Y es común que durante este tipo de crisis los bebés tomen posturas simétricas. Pueden ser en flexión, en extensión o mixtas. Normalmente presentan posturas transitorias de decorticación, la cual es una postura anormal, donde un bebé está rígido con los bracitos flexionados, los puños cerrados y las piernas extendidas. Los brazos están doblados hacia el cuerpo. Las crisis sutiles son las más comunes en bebé y comprometen de manera relevante el sistema nervioso central. Lamentablemente son difíciles de reconocer de manera clínica. Sus manifestaciones por las cuales es probable que se puedan detectar son fenómenos oculares como ojos permanentemente abiertos, fenómenos orales como succión, deglución y chupeteo. Además, los bebés pueden tener cambios en su presión, movimientos corporales anormales y algunas veces, como única manifestación de este tipo de crisis, es que el bebé deje de respirar durante un rato que puede ir entre los 10 segundos. Debido a que existen diversos tipos de convulsiones, los signos que pueden presentar cada una son algo particulares, pero a grandes rasgos se pueden presentar los siguientes: pérdida de conocimiento, caídas, cabeza caída, contracciones musculares, particularmente en las extremidades, rigidez en los brazos o en las piernas,
Sacudida de las extremidades, asfixia, morderse la lengua, espasmos, mirada baja, babeo excesivo. Históricamente, las convulsiones en bebés se reconocen o diagnostican por la observación, aunque hacer una clasificación del tipo de convulsiones que tienen los bebés llega a ser más complejo, aunque no es muy complicado el reconocimiento del tipo clónico, tónico o miclónica. Las más complejas llegan a ser las crisis sutiles, y esto debido a que se pueden presentar con otro tipo de crisis. No obstante, si ya se identificó mediante la observación, el paso siguiente es hacer análisis clínicos, como puede ser un monitoreo videoelectroencefalográfico. A través de este se pueden clasificar las convulsiones en bebés. Hoy en día el método más común y de vanguardia es hacer uso de grabación de video basado en métodos de segmentación de movimiento, el cual detecta cada fase de la crisis en bebés. Asimismo, es posible hacer un diagnóstico con una electroencefalografía, especialmente en las convulsiones de tipos clónicas, tónicas y mioclónicas, las cuales manifiestan cambios en la actividad eléctrica en el cerebro. Y no obstante, ni las crisis generalizadas mioclónicas y sutiles no tienen buenos resultados. Sin embargo, si se tiene la sospecha de que un bebé está presentando convulsiones, es importante que se acuda con el médico para confirmar el diagnóstico y se inicie con el tratamiento anticonvulsivo. Esto siempre se debe hacer con un médico especialista en epileptología, el cual le preguntará diversa información sobre el bebé como antecedentes del nacimiento, edad gestacional, complicaciones durante el embarazo, uso de drogas de la madre, complicaciones en el parto y si se llegó a dar asfixia fetal o uso de anestésicos. Es posible que el médico le haga diversas preguntas como si usted ha identificado el inicio y final de las convulsiones. Asimismo, si ha notado algo que desencadene su inicio, si se manifiestan durante sus siestas, etc. Existen diversos métodos para abordar y tratar las convulsiones en bebés. En aspectos generales, mientras se está presentando una crisis, se puede poner de lado al paciente sin inmovilizarlo, proteger la cabeza para que no se lastime y administrar también oxígeno. Sin embargo, las convulsiones en bebés son consideradas como una urgencia médica porque pueden generar una lesión cerebral considerable y solo si se dio una ventilación adecuada, generalmente es administrada en urgencias médicas y es posible iniciar medicación anticonvulsionante. El tratamiento para las convulsiones en bebés siempre debe tener como objetivo asegurar la ventilación, correcto paso de la sangre y corrección de las alteraciones metabólicas. Posteriormente, será necesario iniciar terapia anticonvulsionante. Esto siempre con la idea de aminorar los posibles efectos secundarios que pueda tener el bebé. La duración del tratamiento de las convulsiones en bebés dependerá sobremanera de la causa por la cual fue provocada esta. Examen físico y un electroencefalograma, aunque comúnmente se recomienda mantener la medicación durante el menor tiempo posible. Y posteriormente, según el progreso, será el tiempo que se deberá mantener en medicación. Pero recuerde que esto siempre debe ser consultado con un médico especialista. No obstante, el tratamiento también dependerá mucho de qué tipo de convulsión se está presentando. En el caso de que se deba a fiebre alta, lo mejor será hacer uso de antipiréticos, es decir, hacer un control térmico, lo cual puede resultar suficiente antes de la presencia de estas. Y para hacer control de la fiebre, los medicamentos de base que se suelen dar son los antiinflamatorios, los cuales ayudan a la fiebre y a los procesos inflamatorios del cuerpo. Otro tratamiento base que se da es con el uso de las benzodiazepinas, cuya función tienen el calmar o sedar a una persona a través de la elevación de sus neurotransmisores. Su administración se da por vía oral o rectal y se ha demostrado su gran función en reducir la recurrencia de aparición. La causa más recurrente de que se presenten convulsiones en bebés es una encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, es una lesión producida en encéfalo, zona del cerebro, debido a diversos eventos de asfixia, y esta causa es de alrededor de 50 a 60% de las convulsiones en bebés, mientras que el 15% es secundaria a una hemorragia intercraneal, es decir, un derrame de sangre dentro del cerebro. Mientras que solo entre 5 a 10% se generan por alteraciones infecciosas, anormalidades metabólicas y tóxicas. Una alteración como la hipocalcemia,
es cuando los niveles de calcio en la sangre son bajos. Hipomagnesemia, la cantidad de magnesio es más baja de lo normal. Hipoglucemia, la concentración de glucosa está por debajo del nivel. Alteraciones del metabolismo del sodio y déficit de piridoxina. Estas se transmiten por mutaciones genéticas. La causa que predomina es la meningitis neonatal, la cual es la inflamación de las meninges, que son estas capas que recubren el cerebro, y la médula espinal, por una invasión bacteriana. Tóxicas. Esta causa se da principalmente porque la madre tomaba algún medicamento o la madre consumía sustancias nocivas. También una causa de las convulsiones en bebés es de manera idiopática. Esto quiere decir que su origen es desconocido, ya que se presentan en bebés sanos, los cuales tienen una serie de crisis durante algunas semanas. Asimismo, hay crisis cuyo origen está asociado a la presencia de fiebre, pero sin alguna evidencia de infección intracraneal o causa más definida. Este tipo de convulsión es recurrente en bebés de entre los 18 a 24 meses y es posible que se presente en 2 al 5% de infantes. Es de suma importancia destacar que las convulsiones graves que se pueden presentar durante el periodo de vida neonatal tienen que ver con una causa genética. Normalmente se identifica en un 6% de los pacientes. Para finalizar, podemos decir que las convulsiones son descargas eléctricas que se dan de forma anormal y tienen diversas manifestaciones clínicas. Su origen también es diverso y se asocian a otros trastornos. No obstante, estas son uno de los trastornos neurológicos más comunes durante la infancia. Así pues, podemos concluir que las convulsiones en bebés tienen un aspecto multifactorial, ya que desde su causa, su tipo y su tratamiento dependerán de varios aspectos. Es relevante que como padres sepamos que las convulsiones en nuestros bebés, si bien es algo que puede presentarse como algo común o posible en esta época de vida, también representa un marcador de morbilidad neurológica, lo que quiere decir que marcará el desarrollo del bebé. Y esto debido a que estamos hablando de que el cerebro del bebé aún está inmaduro. No obstante, también por esto mismo, es posible que constituya un fenómeno único o transitorio, es decir, que no se repita con el tiempo. Sin embargo, siempre será de suma importancia que se diagnostique y maneje a través de la observación clínica de un especialista. En Centro Aura contamos con los mejores especialistas en neuropediatría y epileptología, los cuales pueden dar seguimiento y tratamiento a las convulsiones en bebés.